Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Hoy seguimos con nuestro estudio del Apocalipsis. Este es un breve devocional donde vamos a ir viendo poquito a poquito este libro y de alguna forma pues ver algunas cosas que pueden ayudarnos en nuestra vida cotidiana, es decir, cómo podemos aplicar estos pasajes de la Escritura en nuestra vida. Una visión del Hijo del Hombre es el subtítulo que pone esta versión Reina Valera 1960. Vamos a leer versos 9 al 15. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Hasta aquí la lectura. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, gracias porque pues tú nos das tu palabra y es importante que la estudiemos, que la analicemos y sobre todo que podamos ponerla en obra para nuestro bien y para la gloria de tu bendito y santo nombre. Señor, guíanos a través de este tiempo y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces empieza el verso 9. Yo, Juan, primera persona del singular, Juan el apóstol, el último de los apóstoles. Y esto porque de alguna manera ya terminó ese apostolado. El último apóstol llamado al ministerio fue el apóstol Pablo, pero el último en vida fue el apóstol Juan. Vuestro hermano y copartícipe en la tribulación. Y no solamente Juan era participante de una hermandad, pero también en la tribulación. Esto porque muchas veces, mucha gente cuando empieza a sentir la persecución por ser hijo de Dios, dicen no vale la pena y se desvían del camino. Pero aquí nos muestra Juan que debemos permanecer en Cristo, no solo en las buenas, sino también en las malas. Esta tribulación se da con Domiciano, el emperador romano, que de alguna manera empieza a perseguir, a matar a los cristianos. Y en el caso de Juan hay una historia, que es una historia de la tradición pues tradicional, o así se le dice la tradición, como unas historias contadas de boca en boca, pero no se saben con a ciencia cierta si son verdad o no, de que Juan fue bañado de aceite hirviendo, pero como sobrevivió, fue exiliado a Patmos. Y otros dicen que fue envenenado, pero como también sobrevivió al veneno, pues fue exiliado a Patmos. Y puede ser de alguna manera razonable porque los romanos pues eran de alguna forma muy sádicos, pero también tenían ese derecho romano y dentro del derecho romano pues no podían juzgar a la misma persona por el mismo delito. Entonces lo habían puesto a la muerte, su veredicto, pero al sobrevivir fue
expatriado. Eso es lo que nos cuenta la tradición. Dice, por causa de la palabra de Dios, dice, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y aquí hay algo maravilloso, digno de imitar, porque Juan no tuvo miedo a la tribulación, sino que predicó la palabra de Dios, y esto en nuestros tiempos también se da la persecución a aquellos que predican la palabra, que predican lo bueno, que predican el arrepentimiento del pecado, que predican que de alguna forma no se tiene que vivir esas vidas lascivas, esas vidas de embriaguez, esas vidas incorrectas delante de Dios, y somos de alguna manera objeto de persecución por decir la verdad de Dios. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Juan. Y de alguna manera podemos entender y ver que pues muchas veces el hacer lo bueno te trae, entre comillas, cosas malas, y lo vemos en el caso primordial de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a predicar el reino de los cielos, fue rechazado y fue crucificado. ¿Qué mal hizo este hombre? Fue la pregunta que hizo Pilato, porque fue que al final el que le condenó y lo quería liberar, y dijo, voy a liberarlo porque en sus fiestas se libera un preso, y quisieron a Barrabás, a un malhechor, y lo azotaron y lo enviaron a la muerte. Pero esto de alguna manera es como advertencia de que sufriremos persecución por predicar el Evangelio, y es algo que tenemos que hacer. Y verso 10 empieza diciendo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, otra vez empieza a decir en primera persona que estaba en el Espíritu. Esto no se debe malinterpretar, porque muchas veces uno dice, ay, estoy en el Espíritu, y es como si estuviera en el mismo cielo, o como si estuviera el cuerpo ausente de espíritu, ¿no? Que anda así como en sus viajes astrales. Eso no. Estar en el espíritu es lo que dice el Señor Jesucristo a la mujer samaritana cuando le dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. A tales adoradores busca que le adoren, y esto de alguna forma porque lo que estaba haciendo el apóstol Juan estaba en el Espíritu, estaba adorando, estaba honrando, glorificando, estaba orando al Señor. ¿Y por qué? Porque dice en el día del Señor. Esto, día del Señor, se refiere al día domingo. La iglesia se congregaba, se reunía para adorar y estar en el Espíritu en el día del Señor, que es para nosotros el primer día de la semana, que le conocemos como día domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esto de alguna forma nos lleva al monte Sinaí en el Éxodo, cuando el Señor hablaba con voz potente, con voz de trueno, y aún el pueblo se espantaba al oír la voz de Dios, de tal manera que le dijeron, Moisés, que te hable Dios a ti, pero a nosotros que no nos hable porque nos da miedo. Y cesó de hablar audiblemente Dios, y lo hizo solamente a través de sus profetas. Muy bien, entonces sigue diciendo el texto que decía, esa gran voz decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y esto, de alguna manera, pensando y reafirmando que Jesucristo no había empezado a existir en el momento de su nacimiento, sino que Él ya estaba en el principio. Y esto, el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, que de alguna manera nos muestra, pues, la eternidad. Si usted puede decirme cuándo empezó y cuándo termina, usted sabrá que no tiene principio y no tiene fin, por eso se llama eternidad, porque siempre ha existido y nunca dejará de existir. Ese es uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Así que sigue diciendo el texto, el primero y el último, escribe un libro de lo que ves, es decir,
No de lo que te imaginas, no de lo que piensas, sino de lo que ves. Y esto es sumamente importante, porque el apóstol Juan no va a decir otra cosa, sino lo que ve. ¿Y qué es lo que ve? Bueno, seguimos. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esto es un libro que se va a enviar a estas iglesias, que son iglesias en Asia Menor y que de alguna manera van a mostrar algunas cualidades y algunas deficiencias. Pero eso lo vamos a ir viendo en el capítulo, a partir del capítulo 2, de una manera ya concreta, cada mensaje a cada iglesia. Verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Esto nos indica que tardó en voltearse, que esa voz de trompeta lo paralizó, le dio temor y hasta que recobró la compostura dijo, volteé. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Aquí 7 de 7, 7 candeleros y usted recuerda el menorá, que es el candelero de 7 brazos, ¿no? Entonces ahí tenemos 7 de 7 y esto habla de perfección, perfección. Cristo es el perfecto, porque Él es Dios. Y ahora nos va a hablar acerca de su vestidura. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Esto lo tenemos que tomar literal, no de una manera figurada, porque la instrucción es, escribe lo que ves. Y entonces sigue diciendo, ¿verdad? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y esto mostrando esta figura muy diferente a la figura que tenemos de Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, porque este ya fue inmolado, pero resucitó y está a la diestra de Dios. Y dice el Señor Jesucristo antes de ascender, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo el poder. Así que, de alguna manera, Cristo se muestra como Dios. Y ahora, una pequeña aparición de Jesucristo con esa revelación de su persona, pero muy distinta a ese Cordero manso y humilde. Ahora sus ojos como llama de fuego, y vamos a ver que el Apocalipsis precisamente nos muestra que Cristo ya va a juzgar a la tierra. En su primera venida, Él dice, no vine para juzgar, sino para salvar. En su segunda venida, Él juzgará con vara de hierro. Así que vamos a orar para concluir. Aquí vamos a dejar el texto por hoy. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Rogamos que pueda ser de bendición, de edificación para nuestra vida, que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. Bendice a las personas que ven esto, que pueda ser de aliento, de ánimo para seguir en el camino de predicar el Evangelio a pesar de la persecución. Danos esa entereza y esa firmeza para hacerlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias por ver este video y le invitamos, si no se ha suscrito, que se suscriba, que lo comparta, que le dé like si quiere y nos vemos en el próximo video. Gracias, que Dios les bendiga.